voy a contarles un poco acerca de mi testimonio para empezar. Y quiero empezar contándoles pues acerca de mi vida cuando era chiquita. Fui una niña que se crió en un hogar, casado en matrimonio. Tengo una hermana 7 años mayor. Y mi padre fallece cuando yo tengo aproximadamente 2 años. Iba a cumplir 2 años cuando él falleció. Y mi mamá, pues, solita, nos sacó adelante a mi hermana y a mí. Debido a la pérdida de mi padre, pues, todos sabemos que es muy importante para los niños la protección de un papá, la afirmación de un padre, el tener a ese papá allí que te esté aconsejando, que te esté protegiendo, que te esté guiando. Y pues yo no tuve esa gran oportunidad de tener ese padre. Entonces crecí en un hogar con una madre muy trabajadora, pero que mi hermana fue la que realmente pasaba la mayor parte del tiempo. Entonces la disciplina, la corrección y todo lo que debía haber recibido de parte de un padre, lo recibí de mi hermana. Y esto, ¿qué creo en mí? Creo inseguridades, creo temores, creo muchas cosas en mi corazón que se vieron reflejados cuando ya era una mujer adulta. Y muchos pensamos de que realmente pues nuestra niñez no nos puede afectar mucho en un futuro. Pero cuando llegamos a los pies del Señor nos damos cuenta cuán importante es esa afirmación de un padre en la niñez. Y en mi adolescencia, obviamente crecí no mucho, pero en mi adolescencia crecí entonces haciéndome la fuerte. Como nunca tuve quien me defendiera, entonces pues yo me tenía que defender. Entonces crecí siendo una niña fuerte, dura. Nunca me gustó jugar con muñecas ni con nada de esas cosas. A mí me gustaban las pelotas, las canicas, me gustaban todos los deportes de niño, porque yo no quería nunca verme débil, siempre quería verme fuerte. Y aparte de eso, cuando ya empecé mis etapas de novios y todo eso, nunca iba a sufrir por un novio, eso lo tenía claro. Entonces sufría en el baño de mi casa y lloraba y pataleaba, pero en mi casa nunca. Que mi mamá me viera llorar por un hombre o por una desilusión, jamás. Creo que una sola vez me habrá visto en eso, pero jamás. Siempre fui muy fuerte y quería, por ejemplo, que las relaciones sentimentales que yo tenía, el hombre me tuviera miedo. Así era de brava. Entonces yo los escuchaba, ¿no? Que decían, no, es que es fregadísima. Y yo, sí, señor. Y eso a mí, mejor dicho, me hacía sentir más grande. Lo que no tenía estatura me lo hacían sentir diciéndome eso. Entonces, ¿qué sucedió con toda esta condición de mi niñez, de mi soledad, de crecer así, con ese corazón duro? Hizo que yo fuera una niña rebelde, indisciplinada, grosera, altiva, soberbia. Y usted dice, todo eso estaba en esa niña, sí, todo eso y hasta más. Y mi madre tenía que luchar mucho conmigo en mi adolescencia porque quiso ya mi mamá tomar las riendas de la casa, como decir, bueno, esta niña se me está saliendo de las manos. Y yo, un momentico, ya no. Entonces me dijo, entonces cuando usted trabaje y se pague las cosas, ya sé que usted va a poder ser independiente. Le dije, ok, entonces voy a trabajar. Entonces a mis 17 años empiezo a trabajar, 16, 17 años, con un permiso de mi mamá empiezo a trabajar y empiezo a ganar dinero. Entonces ya me creo la dueña del mundo. Entonces ya mamá, tú no puedes decirme nada porque yo aporto. Entonces por favor, adiós. Me iba a rumbear, a lo que fuera y ella se quedaba como, y muchas veces trató como de decir, no, pues no vas a salir y yo, pues sí. Y me volví una niña caprichosa, rebelde, grosera. Y yo me acuerdo que mi hermana era muy juiciosa. Es muy juiciosa. Y entonces ella siempre le decía, mamá, es por tu culpa. ¿Por qué no le has trancado duro a esa niña? Yo no, y ya no me trancó. Ya no me trancó. Entonces, esa fue mi niñez y mi adolescencia. Una niña caprichosa, rebelde, grosera. Pero adicional a eso, Dios tenía un plan conmigo. Y a los 10 años aproximadamente,
orando por esta palabra, el Señor trajo a memoria que a los 10 años mi mamá conoce al Señor y empieza a llevarme a las iglesias, obligada. Y entonces yo era una niña y recuerdo que íbamos con mi hermana y pasábamos hasta tarde la noche en una iglesia donde había mucho mover del Espíritu Santo y yo era sorprendida porque para mí eso era pues muy nuevo. Entonces, qué liberaciones, mover del Espíritu, yo decía, wow, pero aún así no bastó eso que yo viví de niña con el Señor para haberme apartado para Él, sino que decidí continuar mi vida como cualquier persona que no conoce al Señor. A los 14 años me presentan nuevamente a Jesús, diagonal a la casa, o sea, yo creo que Dios por poco me monta la iglesia en la casa, pasando la callecita, una iglesia. Y mi mamá, no, que nos montaron iglesia al frente, gloria a Dios, aleluya. Yo, qué horror, no puede ser. Y mi mamá me llevaba a ese lugar. Y yo recuerdo que yo me sentaba así, como muchos hemos visto aquí en esta casa, que se sientan así. Y en la adoración, y no levanto las manos, qué vergüenza, qué ridículo. Y mi mamá era, ay Señor, mis hijas. Y yo era, mamá, me daba vergüenza, me daba mucha pena verla ahí llorando. Y se arrodillaba y yo, ay no, ya empezó con el show. Y siempre la critiqué mucho por ese amor que ella se le despertó por el Señor. Resulta que aún así el Señor tenía un plan conmigo. Y desde mis 10 años me estaba llamando a conocerle. A los 14 años cuando me lo volvieron a presentar, para mí no fue muy tentadora la oferta. Entonces yo le dije, quiero conocerte de lejos, no te metas en mi vida. No quiero corrección, no quiero disciplina, no quiero nada. Quiero seguir con mis amigos, quiero seguir en mi calle, voy a ir de vez en cuando, pero lo que yo no sabía era que cada vez que mi mamá me llevaba a ese lugar, el Señor sembraba una semilla en mi corazón. Y eso me lo mostró en estos días. Me dijo, muchas semillas fueron sembradas cuando tú eras una niña. Y lo recordé porque a mis 17 años ya me enamoro de un hombre. Me enamoro de un hombre casado y separado. Entonces yo nunca voy a volver con esa mujer es, no, tú eres lo que yo he estado esperando, es que yo me casé por afán, es que me casé por desespero, pero tú eres el amor de mi vida. Y por primera vez en 17 años sentí que un hombre estaba pagando un precio por mí, sentí que un hombre estaba diciendo, yo dejo esto que tengo por ti. Y yo dije, wow. Me sentía como una princesa, me sentía como una mujer que nunca había sentido esa protección, ni esos elogios, ni ese hombre que pagara un precio por ti. Y entonces vino este hombre y me enamoró. Y yo rendida, tan rendida que vendí mis principios, que vendí mi dignidad, vendí mi honra. Era un hombre que estaba en las drogas. Comencé a consumir drogas para agradarle, salíamos a fiestas y entonces para yo no desentonar de su mundo, comencé a contaminarme con su mundo. Pero yo orando por esto, el Señor me recordaba y yo traía en la memoria que cada vez que yo salía con esta persona y que íbamos a fiestas y eran fiestas de 1, 2, 3 días, yo oraba. Era chistoso, pero oraba. Y antes de yo salir y montarme en ese carro, yo me acuerdo que le decía, Señor, me cubro con la sangre de Cristo, Dios. Protégeme del mal y del peligro, Señor. Envía tus ángeles, Señor, a derecha, izquierda, arriba y abajo, Señor. Porque yo veía a mi mamá que hacía eso. Y yo siempre oraba. Y en algunos momentos en que estuvimos en peligro, un accidente o alguna cosa así, yo siempre oraba. Entonces Dios me decía, esas semillas que había sido sembrada de niña salían a flote en esos momentos en que me sentía insegura, desprotegida. Y resulta que después de que empiezo a enamorarme de este hombre y empiezo esta relación con él,
no solo me contaminé con las drogas, sino que también era un hombre muy agresivo y muy violento. Entonces también recibía golpes, maltrato. Y yo enamorada de ese hombre, el único que había pagado un precio por mí, el único que me había rescatado. Es ilógico, ¿verdad? Pero eso crean los vacíos en el corazón de una mujer. Después de un tiempo, yo quedo embarazada de este hombre. Y inmediatamente él se da cuenta, me dice, mira, ese bebé no le va a faltar nada, pero yo no voy a estar más contigo. Hasta aquí. Yo, pero ¿cómo me vas a hacer esto? O sea, no que estás enamorado, que yo soy el amor de tu vida, que mejor dicho, yo soy la reina. No, ya no eres esa reina. Yo voy a volver con mi esposa. Entonces, te pido por favor de que tomes una decisión, lo que vayas a hacer con ese bebé, pero no vas a estar conmigo. Y me voy a mi casa a llorar y a gemir y a decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Nunca tuve el valor de confesarle a mi madre eso. Y allí en mi soledad, en mi angustia, en mi desespero, me encerraba en mi cuarto a llorar. Y le decía al Señor, ¿qué voy a hacer? Mi mamá ni siquiera sabe que yo tengo este novio, mucho menos que es casado, mucho menos que estoy esperando un bebé. ¿Qué voy a hacer? Y este hombre me llamaba y me decía, mira, piénsalo bien, no te tires la vida, hemos consumido drogas, el niño puede salir enfermo. Y yo decía, sí, qué horror, ¿qué voy a hacer? Y nunca tuve la valentía de hablar con mi madre o con mi hermana o con alguien. No tenía amigas, no tenía amigos confiables, era una niña completamente sola. Así que tomé una decisión. Y dije, bueno, tengo 17 años, aún no soy mayor de edad, no puedo confesar esto a mi madre, entonces voy a hacerla fácil, voy a abortar. Y tomo la decisión de abortar ese bebé. En ese momento se derrumba mi vida, porque amo a los niños, me encantan, pero fui tan débil y tan, no sé cómo se le pueda llamar, tan frágil, que no tuve el valor de enfrentar esa situación. No tuve el valor de decir, así como era de fuerte, para hablarle a los hombres y para decirle, no, un momentico, a mí me respeta. Y así como tenía esa fuerza, no tuve esa fuerza para enfrentar ese problema en mi vida, para enfrentar eso que se me estaba ahí viniendo encima, sino que opté por evadir el problema. Y esto trajo muchas consecuencias a mi vida. Trajo muerte espiritual a mi vida, trajo amargura, trajo decepciones, trajo dureza de corazón, trajo odio, trajo resentimiento. No volví a creer jamás en el amor. Yo llegaba a mi casa, mi madre lloraba por amor, mi hermana lloraba por amor. Yo decía, ¿qué es esto? El amor no existe. Y entonces eso hizo que todas las relaciones que yo tuve de ahí en adelante fueran un fracaso. Que yo nunca pudiera amar a personas buenas, tuve personas muy buenas a mi lado, que nunca pude amar, que les herí el corazón, que les lastimé. Y todo eso había sido consecuencia de mi pecado. Cuando Dios me empieza a mostrar que era una niña vacía, que no tenía proyectos, que no tenía sueños, que estudié una carrera que no me gustó, que no me apasionó, que terminé mi carrera, pero era como haber terminado, no sé, como haber llegado de aquí a la esquina. O sea, nunca hubo una pasión. Nunca hubo algo que yo dijera, ¡qué logro! Pero yo de solo verle la sonrisa a mi mamá con ese cartón, ya eso fue lo que pagó el precio. Yo dije, por fin, por primera vez en la vida, mi mamá se siente orgullosa de mí. Por primera vez en la vida hice algo de lo que mi mamá me dijo, ¡qué orgullosa me siento! Porque le había causado muchas lágrimas, le había causado mucho dolor a mi madre. Entonces, a los 26 años, Dios me lleva durante todo ese tiempo a arrinconarme tanto que yo tomo la decisión de buscar a Dios. Obviamente el Espíritu Santo estaba en todo el plan,
pero él me llevó a una iglesia y justo a la semana siguiente había un encuentro. Y yo dije, yo quiero ir a ese encuentro. Y mi mamá se quedó, gloria a Dios, aleluya. Y yo tomo la decisión de ir a ese encuentro con Jesús y cambió mi vida por completo. Tuve un verdadero encuentro con Él. Y en ese lugar me enamoro, me apasiono por Él, empiezo a servirle y empezamos con ese cristianismo barato de pensar que el cristianismo es solo restar. Entonces dije, ok, entonces ya como soy cristiana y conozco al Señor, entonces ya no miento, ya no robo, ya no fornico, ya no tomo trago, ya no digo vulgaridades. Y yo me sentía la mejor cristiana del mundo. Me sentía, mejor dicho, plena. Y con escuchar que la gente decía, uy, ¿cómo ha cambiado? Y yo, claro, he cambiado mucho, pero por dentro seguía teniendo muchos vacíos. Y seguía con mis comportamientos de carácter, ese carácter lleno de orgullo, de altivez, de hablarle a la gente feo, de responderle a la gente con 2 piedras en la mano. Yo decía, pero ¿por qué soy así si tengo a Cristo en mi corazón? Y empiezo a ser confrontada en muchas cosas. Cuando llego a esta casa, Luz a las Naciones, llegué hace 3 años. Y cuando llegué con mi esposo aquí, éramos novios, a los 8 meses nos casamos. Y cuando llegamos a esta casa, llegamos muy heridos por muchas cosas que habían sucedido. Habían decretado maldición sobre nuestras vidas, sobre nuestra relación sentimental. Entonces nosotros habíamos llegado aquí, mejor dicho, destruidos. Nuestros pastores empiezan a acogernos, entramos en un proceso de sanidad interior, empiezan a orar, a quebrantar toda palabra que había sido lanzada sobre nuestras vidas, y a los 8 meses nos casamos y dijimos, ya, la hicimos, somos felices, vivimos un año divino, hermoso, precioso, lleno de Dios, servíamos al Señor, veníamos a la iglesia cada 8 días y yo decía, Señor, ¿qué más te puedo pedir? Tengo un esposo hermoso, tengo una casa hermosa, tengo trabajo, el Señor me regaló una empresa, ya no era esclava de nadie, ya era, simplemente manejaba mi tiempo, tenía tiempo para servirle al Señor, o sea, yo me sentía plena. Pero empecé a confrontarme, a decir, Señor, ¿el cristianismo es tan fácil? Restar, dejar de hacer cosas, venir a la iglesia, es fácil. ¿Qué más hay que hacer? Y recuerdo un día que el pastor dio un mensaje acerca del arrepentimiento. Y ese día yo recuerdo tanto que él decía, por favor, ahí donde usted está, arrepiéntase, que le duelan las entrañas de lo que usted ha hecho. Y yo era, no me dolía nada. Yo decía, Señor, soy tan santa, soy tan perfecta, te debes sentir tan orgulloso de mí. Y toda la gente lloraba y gemía, Señor, perdónanos, no sé qué. Y yo, Señor, ¿pero qué te voy a pedir perdón yo? Si soy tan buena. Y entonces yo escuchaba que el pastor insistía y decía, pero por favor, aproveche este tiempo para que se ponga cuentas con Dios, arrepiéntase de las cosas que usted ha hecho, pero que le duela, que se oiga el clamor. Y yo era, Señor. Y en ese momento dije, ¿seré yo la que estoy mal? Y yo me acuerdo que hice una oración esa noche y le dije, Señor, yo no tengo nada que arrepentirme, yo todo lo que he hecho ya te lo he confesado a ti. Tú y yo hemos arreglado cuentas. Yo te he pedido perdón por todo lo que he hecho. O sea, ¿otra vez volver a pedir perdón por lo mismo de siempre? Le dije, no, Señor, vamos a hacer una cosa, le dije a Dios. Quiero que me empieces a mostrar la verdadera condición de mi corazón. ¿Cómo tú me ves? Y Dios me dijo, ¿estás segura? Y yo, sí. Entonces me regala el primer elemento. Y ese primer elemento está en Salmos 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón,
Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino de la vida eterna. Y cuando Dios empezó a trabajar en mí, usted no se alcanza a imaginar todas las cosas horribles que habían en mí. Empecé a tener problemas con mis compañeras de equipo de la iglesia, empecé roces con compañeras, empecé a tener problemas en mi matrimonio, empecé a tener problemas con mi esposo, con mi familia, con mi madre. Yo decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Después todo venía tan bien y empieza Dios a mostrarme que estaba llena de orgullo, de soberbia, que no le recibía ningún consejo a mi autoridad, que cada vez que el pastor venía y me decía, esto no, que estás haciendo no está bien, y yo, ¿cómo que no? Esto que estoy haciendo es perfecto. Y él, no, hijita, no está bien. Y yo me iba a llorar y le decía a mi esposo, no, es el colmo, me la tienes montada. No solo con mis compañeros, no solo mis relaciones estaban afectadas, mi relación con mi esposo estaba afectada. Yo, Señor, pero ¿afectada de qué? ¿Se afecta de qué? Tenemos un matrimonio divino, mi esposo es supremamente respetuoso, casero, hogareño, cocina delicioso. ¿Qué más le voy a pedir yo a la vida? Y empieza Dios veníamos a cualquier cosa en la iglesia y se paraba un profeta, un hombre de Dios aquí y mi esposo allá y yo al lado. Tú, varón, sí tú, Dios te dice no sé qué. Y yo era, wow, le da unas palabras y yo me le hacía al ladito. Al otro día volvíamos al congreso y ese mismo hombre se le acercaba, tú, empresario, hombre de qué. Y yo decía, Señor, ¿y por qué para mí nunca hay palabra? ¿Y por qué para mí nunca hay nada? Y entonces cuando Dios empieza a mostrarme que estaba llena de envidia, llena de celos espirituales por mi esposo. Ay, qué feo. Y entonces empecé a pelear con Dios. Le dije, listo, entonces como Él es el ungido, entonces yo pues no voy a volver a predicar. Yo voy a dar un paso a un lado y voy a dejar que mi esposo maneje todo. El hogar de luz, haga las clases de los niños, que se encargue del ministerio, porque pues si yo no soy útil. Y Dios empezaba a mostrarme todo eso y yo decía, uy, qué fea soy. Empezaba a ver tanta inmundicia que había dentro de mí y era mi propio esposo. O sea, yo digo, bueno, pues a veces uno ve una persona que le está yendo bien y uno, bueno, chévere. Pero del propio esposo, o sea, ¿qué mujer no quisiera que Dios le estuviera dando palabra a su esposo? Que lo estuviera levantando, afirmando. Y en vez de yo sentirme feliz, sentía mucha envidia. Y empieza Dios a mostrarme envidia, celos, autocompasión. Cuando le digo al Señor, mira, Señor, entonces que Él se encargue de todo. Una falsa humildad. Y adicional a eso, empiezo a obsesionarme con un hijo. Y mi esposo tomaba esto como ay, bueno, sí, sigámosle la corriente. Y eso me dolía mi corazón. Y entonces, aparte de que empecé a sentirme rechazada por Dios, de que no me hablaba, de que no me miraba, de que yo no era digna, por decirlo así, resulta que ahora era rechazada por mi esposo. Y un día que, yo sé que todo eso fue trato de Dios, no es que mi esposo sea malo, sino que Dios estaba sacando a flote lo que había en mí. Y un día tenía como unos días pues de atraso, pensé que estaba embarazada. Y le dije, ¿qué tal que esté embarazada? Pero así con una emoción. Y él, pues, toca tenerlo ya porque pues empecé a sentirme seca y estéril. No solo estéril en mi vientre porque duramos un año buscando un bebé que no llegaba, sino que también estaba seca espiritualmente. Y yo veía cómo las personas daban fruto y hacían una cosa y la otra y yo no tenía a nadie. No tenía hijas espirituales, teníamos el ministerio de la iglesia infantil, pero mi esposo era el que lo manejaba porque yo, no él, el ungido. Entonces yo me empecé a sentir seca y estéril. Y
adicional a todo eso, empieza Dios a mostrarnos que no solo veníamos acarreando con maldiciones y palabras que nos habían decretado cuando nosotros decidimos casarnos, sino que ya veníamos con maldiciones generacionales, iniquidades de parte de nuestras familias. Entonces Dios me da un segundo elemento, está en Éxodo 25, que dice: cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dije, un momento, en primer lugar, yo no soy malvada. En segundo lugar, yo no te odio. Entonces mis hijos no tienen por qué recibir castigos tuyos, Señor. Soy muy buena. Soy una mujer muy santa, apartada para ti. Esa palabra no es para mí. Y Dios me la empezaba a repetir, y me la repetía, y me la repetía. Tus generaciones, limpia tu raíz. Alejandro predicaba, limpia tu raíz, el linaje, las generaciones, santifica. Yo, ¿pero de qué? Yo no entendía de qué me estaba hablando, yo me sentía muy buena. Y cuando Dios empieza a mostrarme todo esto y empieza a hablarme de las generaciones, digo, Señor, entonces tú no me has dado un bebé porque estamos contaminados. Me dijo, sí. Y yo, ¿y entonces qué hay que hacer? Pues descontamínese. Y nos lleva a un campamento. Y en ese campamento, después de un largo tiempo de silencio de Dios, empieza a hablarme. Y cuando Él me habla, me empieza a decir, a través de la pastora Laura, me dice: yo veo tu dolor, veo tus lágrimas, veo tu amargura, pero también veo tu resentimiento. Nunca te he dejado sola, pero tu corazón se ha endurecido. Es por eso que no has podido admirar a tu esposo, ni lo has podido ver como yo lo veo. Yo te voy a devolver la admiración por él y el amor por él. Y sé cuán seca y estéril te sientes por no poder dar a luz un hijo natural, cuando ni siquiera has podido tener hijas espirituales. Pero ha llegado el tiempo de la restauración y de la multiplicación. Y yo dije, Señor, está bien. Eso solo lo habíamos hablado Dios y yo. Así que yo sabía y estaba completamente convencida de que esa oración que esa mujer estaba haciendo por mí venía de Dios. Y cuando Dios me empieza a decir que debo confesar mis pecados, le dije, jamás, jamás. Esos pecados que yo tengo, nadie los va a saber. Además, tu palabra dice que confesemos los pecados. Yo ya te los he confesado. Yo no me voy a contar a mi esposo nada de eso, ni a mi mamá. ¿Me le da algo? No. Además, mi imagen. Yo soy una líder, coordinadora de la iglesia infantil. ¿Cómo voy a decir yo que asesiné a mi propio hijo? Jamás lo voy a hacer. Y empieza Dios a acorralarme y acorralarme y acorralarme hasta que me dice, lo debes hacer. Y es allí cuando me da el tercer elemento. ¿Cómo es que se llama el mensaje? El quinto elemento. Y el tercer elemento lo encontramos en Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera, y quien confiesa y lo deja, halla el perdón. Encubrir es esconder, tapar, cerrar, celar. Y yo dije, wow, o sea que mi pecado está oculto, está guardado, nadie lo sabe. Y luego dice que jamás prospera. Yo dije, Señor, yo quiero prosperar. Y no solo hablo de finanzas, yo quería que mi alma prosperara. Estaba atada, estaba sumergida en un lodo. Y yo dije, yo necesito que mi alma prospere, que mi espíritu sea recto delante de ti. Y luego dice, y quien lo confiesa. Entonces volví, le di clic derecho, sinónimos. Y decía, manifiesta, revela, descubre, exterioriza. Y lo deja. Entonces dije, Señor, está bien, ya entendí. Voy a hablar con mi esposo. Y entonces le dije, mi amor, mira, es tiempo de que hagamos la confesión de pecados. No lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por mis generaciones. Si yo le estoy pidiendo un hijo a Dios, quiero que ese hijo venga limpio,
cero iniquidades, cero maldiciones, cero pecado. Quiero que venga con un linaje santo. Y si es necesario que yo muera a esa vergüenza que yo sentía por mi pecado, pues lo voy a hacer. Y me senté con mi esposo y le dije, bueno, te voy a soltar la bomba. Entonces le solté la bomba y él me soltó su bomba. Y eso hubo una super explosión en ese momento. Y para sorpresa mía, cuando empiezo a contarle a mi esposo todo lo que yo había hecho hasta el día de mi matrimonio, entonces mi esposo me dijo, mira, yo no soy quien para juzgarte ni para señalarte. Es más, quiero que oremos. Y entonces empezamos a orar y él muy lindo empezó a ungirme y empezó a orar por mí. Y entonces en medio de esa oración él decía, Señor, yo quiero que tú le devuelvas la honra a mi esposa. Úsame para devolverle la honra a ella como mujer. Úsame. Y él empezaba a aplicarme aceite en todo el cuerpo y decía, yo borro toda huella que haya sido implantada en este cuerpo para dañarla, para destruirla, para quitarle la dignidad y la honra. Y hoy te la devuelvo. Y eso fue una sanidad a mi corazón y a nuestra relación. Obviamente yo lo hice también con él, ¿no? Entonces yo también le ungí su cuerpo y oré por él. Y de repente, cuando yo veo que él empieza a ungir mi vientre y empieza a orar por mi vientre y empieza a decir, yo declaro que vendrán generaciones santas apartadas para ti, Señor, que de ella, Señor, dará vida, que de todo vientre seco ahora comienza a dar vida. Y yo decía, o sea, el sueño de toda mi vida, que mi esposo ya quiera tener un bebé. Y entonces empieza a orar por mi vientre y adicional a eso que Dios empieza a sanar mi vida y a devolverme la honra como mujer, empieza a poner el sueño de ser padres en nosotros. Es un sueño de dos, ¿verdad? No es solo de uno. Entonces, cuando mi esposo empieza a tomar las riendas de la casa y yo me acostaba a dormir y por ahí a las 4 o 5 de la mañana yo abría el ojo para darle un abracito y no estaba. Y entonces cuando yo escuchaba por allá, sí, Señor, que no sé qué, y yo estaba orando tan temprano, y yo paraba la oreja, y él empezaba, yo lo escuchaba que él decía, Señor, y mi esposa, Señor, dale la fuerza, Señor, levántala, Señor, que nuestros hijos, y empezó a orar por nuestras generaciones. Y eso empezó a devolverme la admiración por mi esposo, empezó a devolverme el amor y empecé a verlo como Dios lo veía a él. No hay nada más hermoso, mujer, que tú te levantes y veas a tu esposo orando al Señor, que lo veas allí. Eso no tiene mayor recompensa. Que tú veas a un hombre de Dios clamando, rescatándote de las garras del enemigo para traerte nuevamente a la casa de Dios. Amén. Y bueno, todo esto trajo sanidad a mi corazón y resulta que el 17 de agosto me hice una prueba de embarazo y tenía 5 semanas de embarazo. Estaba embarazada. Y entonces, bueno, eso fue la felicidad más grande. Mi esposo, yo lloramos, mi cuñado y mi cuñada que fueron como los cómplices. Entonces ellos prácticamente que me llevaron obligada a una droguería porque yo tenía mucho temor de hacerme la prueba y que saliera negativa. Y ellos, no, pero ya han pasado 3 semanas, no, ya, nos vamos ya. Y entonces nos llevaron, compraron la prueba y casi se meten al baño conmigo y todo a hacerle la prueba. Cuando salió positiva y todos nos llenamos de mucha alegría, ellos muy felices y nació una esperanza en mi corazón. En ese momento, en todo ese año que yo le estaba orando a Dios por un hijo, Dios me mostró a mi hijo muchas veces. Y tenía visiones de un varón. Y yo estoy segura que Dios me va a dar un varón. Estoy segura. Y entonces luego una amiga de la iglesia, a la que quiero mucho, me dijo, soñé contigo y soñé que cargabas un niño, un varón. Yo sí, yo sé que voy a tener un niño.
Y entonces ya cuando Dios había sacado toda esa inmundicia de nuestra casa, cuando había barrido con toda esa inmundicia que había en mi corazón, cuando había restaurado mi relación con mi esposo, envía una semilla en mi vientre. Y yo empecé a decirle, Señor, gracias por este hijito varón que tú me has dado, Señor. Y empecé a alabarlo y a darle mucha, mucha honra al Señor. Y era como Ana antes, cuando clamaba por ese hijo, pues ahora era yo diciendo, Señor, y este hijo te lo entrego y te va a servir. Y este Señor, tu hijo estará en tu templo. Y empezaba yo a decretar cosas sobre mi hijo. A los 4 meses me hicieron la ecografía para saber el sexo. Y entonces resulta que podía hacérmela ese día o en 2 semanas para estar más seguro. Y yo, no, tiene que ser ya, tiene que ser ya, tiene que ser ya. Y mi esposo, esperemos. Y yo, no voy a esperar. Y entonces nos fuimos. Y cuando el médico estaba allí dijo, ay, es una niña. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que una niña? Dios me mostró que era un varón, me dio sueños, me dio visiones, me confirmó por medio de mi amiga que era un varón. Y entonces le hice una pregunta tonta al médico que me resultó regañando. Le dije, ¿cómo sabe usted que es una niña? Entonces me dijo, bueno, me dio una retaíla ahí de cosas que no vale la pena recordar. Pero entonces mi esposo me miró como, ay, qué vergüenza. Le dije, pues sí, o sea, quiero que me muestres dónde está, o sea, ¿cómo hago para ver que es una niña? Entonces, obviamente me mostró y me dijo, mira, si fuera niño, pues aquí tendría esto y como no tiene, pues es una niña. Y entonces yo me quedé en silencio y dije, voy a tener una princesa. Y yo me acuerdo que venía caminando con mi esposo y veníamos en silencio. Yo estaba en shock. Y yo dije, Dios, rico, hermoso tener una bebita, pero tú me has mostrado un niño varón. Y hace poco, en ese momento, Dios me regala un cuarto elemento. Y ese cuarto elemento se llama, Él es el que sana las heridas. Y cuando Él me da esta palabra en Oseas 6:1, que dice, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Entonces me enfaticé en eso y dije, Señor, voy a predicar de eso, porque cada acto que Él hizo en la cruz, Él empezó a hacerlo en mi vida. Entonces me perdonó por mis pecados, alcancé su perdón, ya no habían decretos de maldición sobre nosotros. Todo lo que la revelación de la cruz había traído a mi vida, yo la estaba viviendo. Empezando por esa vergüenza que yo sentía por mis pecados, que dije, jamás voy a hablar de eso porque qué vergüenza, qué va a pensar la gente de mí. Y cuando Dios me dijo, pues muere a tu imagen, muere al que dirán, muere a lo que la gente piensa de ti, porque lo único que te tiene que importar es lo que yo pienso de ti. Ay del que te juzgue, ay del que levante una palabra en contra tuya. Yo dije, no, Señor, voy con toda. Como dice Dani, voy es con toda. Y entonces cuando Dios me regala esta palabra, y esa mañana que me levanté a orar por esa iglesia, y entonces ya habían pasado muchas horas, iban a ser las 8, mi esposo se fue al trabajo y yo me quedé sola en mi casa. Y ya me iba a acostar, le dije, Señor, esta noche es muy larga, pero quiero descansar, pero quiero hacerte una pregunta. Ya que estamos así como de panas, ya que estamos así tan cerca, ya quiero por favor preguntarte algo. ¿Por qué tú me mostraste que yo iba a tener un varón? ¿Y por qué me has dado una mujer? Quiero que me lo digas. Y entonces empecé a hacerle esas preguntas a Dios. Y Dios me dijo, ¿cómo así? ¿Usted siente cuando Dios le habla? Porque no me diga, ay, ahora dijo que Dios le habló. Pues sí, Dios habla al corazón. Y en ese momento yo sentí una presencia del Espíritu Santo increíble en mi cuarto. Y yo empecé a llorar y a decirle, Señor, gracias por mi bebita, pero quiero que me respondas eso. ¿Por qué me habías mostrado un varón? Me dio hasta el nombre del niño. Porque cuando él me mostró que era un varón, empecé a orar por el nombre y me dijo, se va a llamar Josué.
Que me diste el nombre, me diste todo, ¿cómo ahora me sales con que es una niña? Y entonces Dios habló a mi corazón muy profundamente y me dijo, ¿ya te olvidaste de tu hijo? ¿Ya te olvidaste de tu hijo? Yo le dije, no te entiendo. No sé de qué me estás hablando. Me dijo, ¿te olvidaste de Josué? Tú tienes 2 hijos. Uno lo tengo yo y otra es mi recompensa por tu fidelidad, por tu obediencia. Y le dije, Señor, no me hagas esto, o sea, me estás destruyendo. Me dijo, no, te estoy sanando, porque yo soy el que abro la herida, pero también soy el que cierro la herida. Y yo tenía una herida de 15 años. 15 años arrastrando con esto, con ese dolor en mi corazón, con ese secreto también guardado. Y cuando Dios me dice, yo soy el que sanó tu herida, entonces le dije, Señor, gracias, muchas gracias por lo que estás haciendo, pero ¿puedes hacer algo más por mí? Y él me dijo, ¿qué? ¿Puedes darle un mensaje? Me dijo, sí. Entonces yo le dije, ¿puedes decirle que me perdone? ¿Puedes tú por favor decirle a Josué que me perdone por no haber sido valiente, por haber sido una cobarde, por haber sido una mujer que no estuvo dispuesta a darle la oportunidad de cumplir un sueño en esta tierra? Y le dije, dile por favor que me perdone. Y Dios me dijo, está bien, ya se lo dije. Y Él también te manda un mensaje. Él dice que te ama y que se siente muy orgulloso de ti. Y en ese momento yo caí rendida al piso y empecé a darle gracias a Dios. Y empecé a decirle, Señor, definitivamente tú eres real. Tú eres real. Tú no eres ese Dios que se cuelga uno en el cuello. Tú no eres ese Dios que visitan cada año en otro departamento. Tú eres un Dios vivo, eres un Dios real, eres un Dios que ama a sus hijos, eres un Dios que sana, eres un Dios, Señor, que las cosas que nos suceden, que nos duelen, no son para mal, son para sanar nuestras vidas. Y empecé allí a adorar a Dios y a decirle, Señor, gracias por esto, gracias por ese regalo que tú me has dado hoy, gracias por esa sanidad que tú has traído a mi vida. Ahora yo puedo darle ese amor a mi hija y puedo darle ese amor a mi esposo, porque no podía amarle como él se lo merecía. Y yo quiero que usted entienda ese Dios majestuoso del que yo le estoy hablando hoy. Él me dio un quinto elemento, y ese quinto elemento se llama conozcamos verdaderamente al Señor. Y está en Oseas 6:6 y dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Lo que Dios quiere es que le amemos, que ya no lo rechacemos más. Tú sabes yo cuánto tuve que sufrir. Si yo le hubiera aceptado a él a mis 10 años, yo hubiera sido otra mujer. Pero tuve que vivir muchas cosas para poder llegar a los pies del Señor. A los 26 años vine a conocer de Dios. Entonces yo le hablo a los jóvenes de esta casa. Mira, es ahora el tiempo, es ya. A mí me dolía el corazón hace poco que hubo un encuentro y le dijimos a un joven, mira, te invitamos a un encuentro, y él dijo, mira, gracias, pero yo me siento presionado, yo no estoy preparado.
Le dije, Señor, ten misericordia de él, porque no quiero que vayas a tener que usar otra estrategia para llamar la atención de ese joven. Entonces es ahora el tiempo de conocerle, de amarle, de servirle, de obedecerle, de que cada una de estas palabras que Él nos las da para libertad. ¿Tú cómo crees que yo me siento hoy? Me siento libre. Siento que un yugo que tenía aquí cargado durante 15 años fue quitado, y adicional de que fue quitado, fui sanada, fui restaurada, fui levantada. Yo quiero, cuando le oraba al Señor por esta palabra y por este día, Él me decía, hay familias aún en mi casa que no han vivido un verdadero arrepentimiento, que no han confesado todos sus pecados, que aún tienen cosas ocultas. Y ustedes leyeron bien la palabra que decía que solo el que confiesa y el que saca a la luz su pecado haya perdón. ¿Tú quieres ser perdonado hoy? Mira, no termines este año con cosas ocultas en tu corazón. Yo conocí por varios años a personas, y te voy a hablar de hombres de Dios, que pecaban y encubrían su pecado, que nadie supiera. Y los que descubríamos ese pecado nos convertíamos en sus enemigos. Y en algún momento yo tuve que confesar mi pecado a un pastor hace años, y ese pastor me dijo, mira, nunca le cuentes a nadie esto. Dios guarda y respeta tu intimidad. Nunca se lo cuentes a nadie. Y yo sentí que debía hacerlo, por eso encubrí mi pecado. Pero cuando Dios me confrontó y me dijo, no, tú eres luz en medio de la oscuridad, tú eres luz a las naciones, esa es nuestra casa. ¿Cómo vamos a ir a hablarle a otros jóvenes de lo que Dios hace en la vida de nosotros, encubriendo nuestro pecado, sintiendo vergüenza por cosas que hicimos antes o aún que hacemos ahora? Cuando Dios está ahí diciendo, yo necesito sanarte. ¿Tú sabes cuántas mujeres que han vivido lo que yo viví han sido sanadas con mi testimonio? Y yo con eso guardado así para que nadie me juzgara. Y ahora poder escuchar que mujeres se me acercan y me dicen, mira, yo pasé por eso y estoy a punto de suicidarme. Y gracias a que tú has sembrado esperanza en mi corazón, yo sé que hay una oportunidad para mí. Y así como la hubo para ti, de darte un esposo, de darte una hija, así también viene para cada uno de ustedes. Vienen hijos espirituales para esta casa. Vienen sueños que habían estado estancados, van a florecer, van a dar fruto, solo cuando tú tengas un verdadero arrepentimiento. Amén.